Buenas tardes a todos y a todos los que se vayan sumando. Bueno, vamos a ver si ahora podemos hacer el vivo con esas dos genias que, a ver, ahí ya Laurita ingresó. Vamos a aceptarla. Aquí. Y Buenísimo, María, por fin te veo. Ahora el tema es incorporar hola. a Dani. Hola, María, qué lindo. Vamos a ver que vamos a insistir. Bien, Bueno, hace. ahora sí. ¿Cómo es esto de la insistencia, chicas? ¿Qué enseñanza nos dan a veces las redes sociales y todo Sí, este tema para como como para aprender, ¿no? ¿Qué pasaba que María, qué significaba esto? Que estábamos nosotras tratando lo abre Dani, abro yo el vivo y no había manera de incorporarte. Lo abriste vos viste. y ahí está, Célica, gracias. Y pasó, bueno, esto es para mirar, evidentemente vos y yo somos dobles por nombre, así que bueno, Sí. ya buscaremos, ya iremos viendo de las historias. Primero, bueno, gracias por abrir el vivo, por aceptar la invitación, por hacer el combo, digamos. No sé qué pasó, pero bueno, como sos nuestra invitada, a pesar de que abriste vos, y te lo agradecemos profundamente para poderlo hacer, queríamos que te presentes, que nos cuentes un poquito de vos, tu nombre. Sé que sos consultora certificada, pero bueno, que lo digas vos. Bien, bueno, gracias. Gracias y un honorazo estar acá con ustedes. Bueno, mi nombre es María, soy consultora certificada igual que ustedes. Estoy en el campus y en el PAC. Y bueno, disfrutando de esto que amamos hacer, que es recibir a un otro, que somos nosotros, y acompañarnos a transformar su vida mientras transformamos la nuestra, ¿no? Así Qué, que re lindo en eso. qué bello, qué hermoso, qué hermoso. Y contanos, María, ¿cómo conociste Humano Puente? ¿Cómo fue que un día escuchaste por primera vez la palabra de Humano Puente? Bien, yo conocí Humano Puente eh, tratando de sanar un síntoma. Yo ingresé como consultante, ¿no? Ujú. Y a medida que fueron transcurriendo las consultas, al principio eran 14 consultas, ¿no? Ujú. No, no tenía la estructura que hoy tiene el instituto y el, el ciclo de consultas. Y bueno, empecé a ver que sí, que nosotros como siempre decimos ahora que no buscamos sanar el síntoma, sino transformar toda la realidad. Yo en ese momento estaba con, mi síntoma era colon irritable y lo que quería era tener una vida totalmente plena, comer tranquila y no estar pensando en que no puedo salir a tal o cual lugar porque me puedo descomponer, no, etcétera. Incluso los médicos me habían llegado a decir de, bueno, tenés que convivir con esto, ¿no? Como si Claro. fuese tan fácil, ¿no? Hacerlo Es fácil. crónico Claro, y tener esta vida limitada. claro, ¿no? Y cómo uno a veces incorpora eso, ¿no? De tener una calidad de vida mediocre o así, insuficiente, no plena, por decirlo así. Exacto. Y bueno, empecé a ver cómo se iba transformando mi vida y me interesó, comencé un nuevo ciclo de consulta y en ese nuevo ciclo de consulta me propongo, entre uno de esos objetivos, ya es por economía ahí, me propongo ser consultora, ¿no? Y ahí comencé, bueno, la charla introductoria, después la apertura, la segunda y todo eso. Y bueno, ahora voy por mi cuarto ciclo de consulta, así Ah, que, ¿cuándo ¡guau! empezaste, María, con el primer con el primer síntoma y ciclo de consulta? Fines del 99, a Ah, poquito tiempo de la pandemia. 2019. 2019. Eso, perdón. No puedo hacer mucho ya. Sí, mi agenda anda media mal.
Y, Ah, y cuando tenías ese síntoma, que esto está bueno para que la gente lo sepa, ¿no? Porque a veces es esa cosa de decir, bueno, tu opción podría haber sido conformarte con ese diagnóstico Sí. médico, ¿no? Y decir, bueno, tengo que vivir con una vida un poco más limitada a partir de acá. ¿Qué edad tenías ahí más o menos? En el 2020, 30, sí, Claro, 30, re 30. joven, re Sí, joven, con una vida súper limitada a partir de ahí. sí, Y, y cómo fue, entonces por eso, cómo fue que dijiste ese clic, ¿no? Que decís, no me conformo con lo que este médico me sentenció, con lo que este médico me condenó. Buscar otras cosas y ahí encontrás Humano Puente y cómo. Contá eso porque es re importante para la gente que sí, todavía no empezó acá. porque no solamente de que yo detectaba que no era algo al azar, ¿no? Porque no era que ni siquiera era con cualquier comida ni bajo cualquier circunstancia. Había empezado a detectar que en algunas emociones o en alguna situación puntual, a los días, ¿no? Ya se me empezaba a hinchar la panza, dolores, pero dolores que a veces me tenía que quedar de cama. Sí, te activaba el Entonces, síndrome, claro. sí, y vieron que en el 2020, que uno por ahí disponía de más tiempo, ¿no? Ujú, En ese momento empecé a buscar, a investigar y me contacté con Valeria Sosa Valdán, ah, ujú. que ella me plantea, ¿no? De la existencia consciente, y lo que me dice es esto, justamente, ¿no? De que era algo mucho más profundo de las cosas que había yo eh, investigado o había experimentado, ¿no? Por ejemplo, nunca había hecho constelaciones familiares, pero no por colon irritable, ¿no? claro. Pero bueno, me mostraba eso, ¿no? De que no es así, esto es un poco más profundo. Bueno, me lo propuso, lo acepté y sí, yo Era, siempre digo que es todo hermoso el ciclo de consulta. A mí particularmente me encanta mucho la parte de reprogramación de útero, ¿no? Y cuando, ni hablar cuando vamos al árbol, ¿no? Así que, bien, qué y lindo. empecé a verlo en mi cuerpo, a notarlo, y entonces dije, bueno, este maravilloso tesoro que está disponible para quien quiera aprovecharlo, Ujú. bueno, ahora ya colon irritable no lo tengo más, ya puedo Qué bien. comer, ya puedo hacer, bueno, ahora quiero otra cosa. ¿Qué me incomoda? Bueno, me incomoda mi economía y empecé por eso, ¿no? Qué bien. Después, el tercer ciclo de consulta, ya sí, con toda esta estructura que conocemos, era mi emprendimiento no me permite vivir de esto. Claro que Ujú, yo había empezado a ser consultora y la ujú. verdad es que quería trabajar y vivir de esto, ya no de la docencia, y bueno, también fue como un montón, ¿no? Escarbar ahí, empezar a, bueno, ustedes lo habrán visto por su propia historia, ¿no? Estamos Eh, resonando en todo. sí, el salir de esos caminos o esas zonas de confort donde hay que, yo siempre digo que cuando hablamos de valentía hablamos justamente de eso, ¿no? De que uno empieza a resonar con otras cosas y hay que ser bastante valiente para empezar a alejarse de aquello que no, que hasta ahora sí nos acobijaba, sí nos protegía como manada y empezar a hacer nuestro camino. No es fácil, no es No, fácil todas No, esas cosas. totalmente, María, qué lindo esto qué lo que estás valiente. escuchando, ¿no? Con el tema del colon irritable, porque no puede ser no casual. También tuve, yo tenía gastritis crónica y colon irritable, pero yo no hice Bueno, lo que hiciste vos, María, yo lo seguí teniendo desde siempre. A mí, ¿qué pasa? El médico me dijo cuando tenía gastritis, vos comés de este lado, y con el colon, o sea, los dos, totalmente dietas diferentes, o sea, no comía nada. No comía nada, porque de uno una cosa y de otro otra, pero al final no coincidía ninguno con, no había un eje principal. Y sin embargo, no fui por ese lugar, sí me incomodaba demasiado, pero bueno, a mí me pasaron otras cosas diferentes, ¿no? Pero tomando en cuenta lo que vos estás hablando hoy, obviamente que hoy desde esta mirada sé exactamente qué me venía a contar, claro. ¿no? Ni que hablar, que hoy esa gastritis crónica ya no está en mi vida,
ese colon irritable ya tampoco, sin abordarlo, ¿no? Porque ya Abordar otro abordé síntoma otros por ahí. síntomas, Claro, claramente. Por eso es que se fue todo aquello que me habían diagnosticado y bueno, y todo el proceso de que me imagino que sabés, de los Sí. análisis del médico y de todo lo que te dicen, ¿no? Obviamente. Sí. Y bueno, nada, y ahí es comenzar a investigar qué cositas van atravesando nuestro interior que llega a esos síntomas tan incómodos. Creo, a mí lo que más me incomodó fue la gastritis justamente, ¿no? Que era Claro. todo el tiempo mal, 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 y bueno, pero sin Es que embargo no está, lo traté. claro, bueno, ves, eso que vos decís es perfecto a lo que hablábamos al principio, ¿no? Como uno, en realidad la propuesta es no sanar el síntoma, sino toda tu realidad, ¿no? Porque vos no fuiste por ese síntoma y se transformó y se sanó. Yo no fui, por ejemplo, a ver, mientras estaba haciendo colon irritable, el mejorar mis vínculos y sin embargo los vínculos se fueron transformando Ujú. eh, y dio el espacio para, entonces eso, la vida se empieza a poner mucho más linda. Total. claro, a pesar de que por ahí está bueno explicar un poquito a la gente que no, que nos vea, que escuche, que nosotros el primer día, cuando atendemos un consultante, y elige el consultante el síntoma, que es aquello que más le molesta en su vida. A veces pueden ser 2 o 3 cosas que le molestan, pero tiene que elegir una, la peor de todas, la que en este momento que estamos atendiendo la primera consulta más le molesta y más incomodidad le genera. Por ejemplo, muchas veces vienen los consultantes por economía, ¿no? Entonces nosotras agarramos, llenamos la planilla del pack de economía y ponemos ahí también, aparte del síntoma, qué es lo que más le molesta a su economía, por ejemplo, como dijiste vos y aclaraste, que era un tema de dejar la relación de dependencia o poder ser consultora, vivir de tu nuevo emprendimiento, de tu nueva empresa unilateral de un solo miembro, que era María Taborda, consultora certificada, pero por ahí en la planilla también ponemos otros síntomas que el cuerpo va mostrando, porque el cuerpo es sabio, la naturaleza y el cuerpo no pueden mentir, por más que lo intenten, no pueden. Ay, Ay, salud. Mira, mira, mira si no será perfecto. Y ahí ponemos los otros síntomas físicos o de vínculos también. claro, Y, y vamos poniendo, y después hacemos, eso al principio, a mitad del ciclo hacemos un control, y a veces el síntoma principal todavía está en proceso, o está cambiando, o va cambiando de a poco, porque el objetivo no es que el síntoma se vaya, el objetivo es ver cómo se va sanando y cambiando la realidad de una persona. Y ahí bien, vemos, ¿cómo estabas de la gastritis? ¿Cómo estabas de tal otro síntoma? ¿Cómo estabas de, no sé, de un tema renal? ¿Cómo estabas con tus vínculos en tal cosa? Y a veces eso va mejorando y también va cambiando a pesar de que el síntoma no mejora. Otras veces claro. ocurre lo contrario, que también está bueno decírselo a la gente. El síntoma empieza a curarse, empieza a aflojar y a manifestarse, y sin embargo, las otras cosas todavía ofrecen resistencia. ¿Por qué? Porque hay que cambiar la vida para justamente sanar la realidad. Es imposible no sanar la realidad desde un lado de la desvalorización, desde no cambiar, desde no tomar las decisiones que hay que tomar. Se trabaja 2 horas por mes en la consulta, en forma online, pero después hay un periodo de cuarentena donde vienen los movimientos. Claro. Eso. ¿Querés contarnos algo, María, sobre eso, sobre tus movimientos? ¿Qué sentiste? ¿Qué fuiste? Sí, yo tuve movimientos no solamente en lo que nosotros llamamos la vagotonía, ¿no? Que es por el cuerpo, sino mucho eh, se me rompían las cosas en casa, mucho. Clásico. Era muy constante cada vez que entraba en economía, ¿no? Eh, eso me acuerdo perfecto. ¿Qué más? ¿Qué se rompía dentro Eh, de tu casa con el tema de economía? ¿Qué era lo que más? bueno, literalmente, primero habían empezado pérdidas, ¿viste? ¿No? Pérdidas de agua. Sí. Baño, cocina, Liquidez. eh, El claro, inconsciente es tan sabio, chicas.
Esto la Sí, gente, esto es algo tan básico y tan lógico y la gente no lo puede entender que esta información que nosotros estamos dando acá es un tesoro. Cuando uno trabaja economía, empieza o una incomodidad en un trabajo, empiezan a aparecer goteras, a filtrarse, empiezan a aparecer grietas, el agua se pierde, se cae. ¿Por qué? Porque hay algo que se está yendo, hay una sí, energía que se está yendo en el dinero, que el dinero es pura energía, que se está sí. drenando y se está yendo. Esta es una información que tan lógica y que por ahí estaría tan bueno que la gente pueda abrir un poquito, como decía Pablo en nuestro vivo, el cuadrado y empezar a ver un poquito más allá de lo que va pasando. Sí, tal cual. A ver, vos lo vas viendo, lo vas relacionando y decís, claro, tiene que ser así, ¿no? Claro, No es grato, ¿no? Pero no, bueno, es eh, doloroso incluso. sí, sí. Después, bueno, se me rompió el termotanque, que tuve que cambiarlo. Después, unos caños, bueno, todo caño de agua, pero eso fue como sorprendente porque de golpe el caño se rompió y se empezó, parecía una fuente, mi patio, con una cosa que, wow, ¿qué pasó acá? Y bueno, era producto, ¿no? De todo eso que estábamos trabajando, pero bueno, a ver, a mí me confirmaba a dónde me estaba metiendo, qué era lo que estaba haciendo. Que había que atravesar esos Eh, dolores, claro, sí, esos caños rotos. sí. Si no, también me encontré en algunas situaciones, por ejemplo, que iba haciendo Rory, ver esa escena en la vida real, ¿no? Claro. Claro, Y uno decía, wow, claro, ahora entiendo, ahora comprendo. sí, ¿Querés sí. ¿Cómo explicar lo que es estás, Linda, Riorixins, de que la María, para la economía? gente por Ay, ahí perdón, que... Ay, me perdón, atravesé Dani. con la... Nos atravesamos acá las dos. Decile, María, ¿cómo Dani. está tu vida hoy después de haber tocado ese tema, ¿no? De tu emprendimiento como consultora? ¿Cómo estás hoy con respecto al abordaje? Bien, bien, hoy soy consultora certificada, hoy trabajo de esto. ¿Dejaste Eh, colegio? Solamente estoy jueves y viernes, mediodía, nada Ah, más, no, perfecto. nada. Que es por una cuestión también de, nada, me gusta Claro, y, claro. y lo hago, pero bueno, sé que lo estoy viviendo como si fuese una transición de empezar a despedirme. No Sí, me veo, en este momento no me veo ya como 10 años más en la docencia, no porque no lo disfrute, sino porque siento que voy cerrando un ciclo para dedicarme exclusivamente a esto. qué bueno. Yo hoy soy consultora o trabajo como consultora lunes, martes, miércoles, sábado, porque jueves y viernes, mañana, quiero estar bien enfocada en lo otro que tengo que hacer. O sea, ya mi tiempo lo dispone más la consultora que la docente. Así que sí, estoy contenta. Estoy Qué bueno. contenta. Yo en un momento, cuando tenía con el irritable, y hasta no hace mucho, hasta hace 3 años atrás, los domingos para mí eran como, uy, mañana tengo que ir y otra vez, Claro. ¿no? Me pesaba y no me gustaba que me pesara mi trabajo porque había estudiado esa profesión porque me gustaba, me apasionaba. Entonces, y por una cuestión económica, uno por ahí tomaba más horas de la que disponía para, ¿no? Entonces me pesaba mucho ir, los domingos era como un velorio, muchas veces, a partir de las 4 de la tarde era, uy, mañana Bajón, tengo... bajón total. Y hoy veo que así no es mi realidad. Yo estoy muy contenta. Incluso a veces noto que cuando tengo que ir a la escuela, yo siempre te llego con una sonrisa, bueno, hola, ¿cómo Claro. andan? Porque lo disfruto, lo puedo disfrutar, ¿no? Y disfruto mucho de la naturaleza.
disfruto mucho de ser mamá, de ser abuela, Ah, con mi pareja, y esas Qué cosas, bueno. viste, que a veces en la vorágine del día a día, del cumplir con todos, uno se va desenganchando de uno mismo, exacto, ¿sí? María, qué lindo. Primero, felicidades por ser abuela, tan joven, Sí, 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 disfrutando sí, ese nieta, nieto, que es sí, bellísimo, digo, cuando uno es joven y puede disfrutarlo desde otro lugar, obviamente, y sí, aparte de esta abuela hoy más consciente. Digo, eso cambia sí, absolutamente toda la realidad tuya, justamente, todo el universo, porque le puedes dar otras cositas justamente desde este lugar como consultora. Y después, ¿cómo comprendo esto, no? De los domingos, que hace 2 años, 1 año y medio atrás yo estaba en ese mismo lugar y bueno, me atreví a dejar mi trabajo para dedicarme solamente a las consultas también. Digo, y me sí, pesaba mucho el domingo, aparte yo te trabajaba de lunes a sábado, tenía toda la tarde libre, pero igualmente venía muy cansada y no disfrutaba. Aparte, me molestaba la amiga del pan, me molestaba el gato, el perro, o sea, todo porque era incómodo desde ese lugar, no era consciente totalmente. claro, Digo, cómo uno no se va conociendo y cree que es la amiga de pan, el desorden, ¿no? El otro que te habla de una manera, la otra que te contesta de esta otra, tu compañero de trabajo que vos lo ves de una manera y es otra, tu jefe, bueno, todo se empieza a, a desdibujar porque sí, vos no te estás conociendo y estás atrayendo todo ese tipo de cosas, ¿no? Y uno se sí, llena de justificaciones y de enojos por un otro que no tiene que ver simplemente. Pero estamos en esa vorágine, por eso es sí, importante hoy las tres como consultor a darle esa posibilidad a ese otro de si está parado en un lugar en donde te incomoda, podés cambiarlo. Porque acá estamos las tres sí, diciendo que las tres hemos atravesado incomodidades en las cuales hoy nuestra vida es totalmente disfrutable, muy sí, disfrutable. Mirá si te sí. hubieras quedado con ese diagnóstico, María, de ese médico que te dijo, bueno, vas a tener que convivir con esto. ¿Hubieras Mira, cambiado, hubieras dejado el colegio, el trabajo del colegio? no, ¿Hubieras no, seguido teniendo domingos? ¿Por cuántos domingos más hubieras pasado malos tal domingos? cual, tal cual. Y si hubiesen repetido hoy, ¿no? Digo yo, por todo esto que nosotros ya sabemos que el inconsciente familiar y el inconsciente individual repite historias, ¿no? Hasta no ser sanadas. Mm, Entonces, sí, no sería una vida plena. Y yo entiendo que esta vida plena la tengo que construir todos los días, ¿no? Con claro. cada decisión, porque detrás mío hay millones de años de este clan. Entonces, en mi vida, que soy un puntito, vienen a buscarte esas memorias, ¿no? Para llevarnos ahí. A la Entonces digo, repetición, porque eso es sí, es la supervivencia, el inconsciente quiere protegernos, por eso nos lleva a esa sí, repetición. Exacto. sí, Pero el tal cual. cambio que vos le estás dando a tu nieto, la Sí, oportunidad que le estás dando de unas generaciones anteriores con vos en el medio, como ese posible, que le abre a la generación que viene, que en realidad somos todos unos, pero es como que esa posibilidad de que viva la vida distinto, ¿no? Para explicarlo eso, sencillo, es más complejo, pero para explicarlo sí. sencillo. Qué ¿Sabés gran... que Gina, porque se llama así, Ay, sí. eh, vino en el finalizando el tercer ciclo de consulta? Wow. Así Wow. que yo decía, fue como la coronación de decir, bien, 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 ¿no? Y eso me pone muy feliz, más allá de los logros económicos y de las cosas que se ordenaron, porque uno va viendo también eso, ¿no? En lo simple, en las lo cosas que, vincular, claro. claro, a ver, un clan no trae una vida porque sí, y no hay nada más abundante que una mujer embarazada y un bebé. Y hoy Gina tiene dos papás que se aman, ella tiene una familia entera que la ama y que tiene que darle, tiene que proveerle, ¿no? Entonces Mm. es una gran Una enseñanza, energía que sí, darle. Claro, sí, qué sí, bueno. sí. Qué Y bueno, esto, María. retomando lo que vos decías, ¿no? Si yo me hubiese quedado con eso, que hoy me parece impensado, pero si me hubiese Claro. quedado con eso, como muchas veces me quedé con, bueno, la vida es así, hay que Ujú. aguantársela. Es mala Y no, suerte.
Claro, no me hubiese animado a vivir, porque en definitiva lo que hacemos ahí estamos medio como dormidos, ¿no? Entonces es como esperando la suerte, esperando a... Y sí, yo estoy muy contenta y a todo el mundo les recomiendo. La serio existencia, fíjate, mirá. Total, Qué lindo, total. porque aparte ven tus cambios también, María, porque uno mira alrededor y la gente ya percibe tu manera de hablar, tu comunicación, el estar con un otro, todo se modifica. Y sí sabemos que también nuestra sociedad y la gente que nos rodea también nos cuestionan ciertas cosas, porque, Sí, vos antes hacías de esta manera, ahora sos otra. Y eso también lo tenemos que atravesar claramente, porque son nuestros propios juicios con respecto a las cosas que van pasando, pero es parte sí, de nuestra propia vida, ¿no? En decir, hey, voy a seguir incómoda en esta situación o voy a pasar a conocerme justamente, ¿no? Porque el autoconocimiento nos lleva justamente hoy a ser otro tipo de personas, que no es ni mejor ni peor, simplemente hoy lo tomamos de una manera totalmente más alineado con nuestra paz interna. Creo que eso es lo sí, principal de las tres, ¿no? Nuestra paz interna es lo que nos Eso dirige. es el eje, el ponerse como el autocuidado como norte y la paz interior, pese a que las circunstancias alrededor tuyo, el jardín, en tu caso, el jardín inundado, o lo que te sí, pueda estar pasando en este momento de la vida. Pero yo quisiera retomar cuando vos hablaste de Riorixins, que Riorixins es una ceremonia una vez que armamos el árbol y vamos a pararnos en el lugar de cada uno de nuestros ancestros. Y vos contaste justamente que cuando estabas en Riorixins, que es la parte para mí más maravillosa de la consulta, donde más transformaciones es, primero hay que pasar la línea contemporánea, hay que descargar emociones, hay que pasar por el útero, hay que pasar por el proyecto y sentido, por armar el árbol transgeneracional, y Riorixins es ir a cada uno de los ancestros, porque las historias de ellos son las que están generando nuestro presente. Entonces, justamente, vos contaste algo muy interesante, que dijiste, yo iba a Riorixins, que quiere decir, me paraba en algún ancestro con el cual estoy relacionado, un abuelo, una madre, un padre, un bisabuelo, lo que sea, y los consultores sabemos a cuál tenemos que ir, por dónde empezar, eso es muy técnico y no es para este vivo, pero sí, vos dijiste que yo iba a un ancestro y algo pasaba. sí. ¿Podrías contar algo de eso? Que estuvo buenísimo lo que dijiste. Sí, mirá, yo recuerdo, el más cercano. Claro, se repetía, en la realidad se repite, de hecho. Sí, esto de mi síntoma era, mi emprendimiento no me permite vivir de esto. Y bueno, y veníamos trabajándolo bien, pero era como que no había como una gran historia, ¿no? Hasta que fuimos a Carmelo, mi bisabuelo, doble yacente, ¿no? Por la fecha. Eh, por fecha, por nombre, yo soy María del Carmen. Ah, No, Y claro, y Carmelo era el mal visto, por claro, supuesto. porque él se había ido de Italia en búsqueda de mayores oportunidades, etcétera, 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 eh, a formar su emprendimiento, y cuando llegó acá se olvidó de la familia, Ya ¿no? está. Entonces, claro, entrando yo ahí, pude conocer una historia que no era la que teníamos. claro. Poder, poder conocer su verdad, ¿no? Y él descargar y decir, pará, ustedes hablan mal de mí, pero yo acá me la tengo que arreglar solo, yo les mandé plata, ¿no? Un montón de circunstancias, y él verse como no puedo crecer por ustedes. Dejen, en un momento me acuerdo que una de las frases que me quedó, y eso que se pasó hace bastante, era, déjenme de escribir, déjenme de pedir porque no les voy a mandar nada. Y yo dije, Claro. wow, qué perfecto. Claro, él sentía que no podía crecer, ¿no? Por esto. Y del otro lado veían como, mirá, nos dejó, se fue allá y se olvidó de nosotros. Claro, y acá estaba María queriendo armar su emprendimiento y todo el clan diciendo, no, 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 no. Vos seguís trabajando. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Porque la última vez que alguien intentó hacer algo parecido,
mm, produjo separación, ¿no? Real o simbólica, etcétera. Así que fue muy, muy fuerte. Y sabés que ese día las descargas fueron fuertes y, eh, y se empezó a ver. Empezó como que se empezó a destrabar un montón de cosas, empezaron a aparecer nuevas oportunidades, nuevas cosas. Y dije, wow, era por acá. Y el segundo Reorixis, que por parte ya de la línea paterna, que me sorprendió muchísimo, era claro, mi abuelo totalmente desvalorizado, había quedado eh, casi cuadripléjico, y esto le había traído, ¿no? La asistencia de sus hijos, que lo tenían que mantener, hijos chiquitos, la asistencia de algún vecino, su compañera de vida que se había ido, o sea, había empezado a trabajar y en eso de empezar a trabajar conoció a otra persona, entonces se fue y ahí estaba toda la economía y yo decía, claro, Claro. es, es increíble cómo, ¿no? Está diciendo, no, no, no. La mujer que se atrevió a cumplir un sueño, después se termina yendo, así que quedémonos todos acá, acá, y sí, y fue muy, muy, muy lindo, muy, 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 muy lindo, y poder empezar a entender que a ustedes también les pasa, ¿no? Entender la historia desde otros lugares, y entonces acá ya en tu árbol no hay ni buenos ni malos, son personas haciendo lo mejor que pudieron hacer, ¿no? Y en cada una de ellas estamos nosotros. Así que sí, sí, Y qué cómo bueno. eso se plasma en la realidad cotidiana de la hora, ¿no? Sí, Y por eso está tan bueno esto de Reorixins, que es algo seguro que se hace a través de la computadora, donde cerrando los ojos nos podemos parar en ese ancestro, y ese sí, ancestro que siempre fue el mal visto, ¿por qué? Porque hizo una separación, generó una separación en el clan, y una separación en un inconsciente familiar es como una muerte o como claro, alguien que desapareció, que abandonó, que olvidó. Entonces el inconsciente, ante ¿qué es lo que trata de evitar? Justamente este tipo de tragedias, separaciones, muertes, este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hace? Protege desde antes. Entonces, María acá abajo, que tiene relación con Carmelo, porque es María del Carmen y porque debe estar relacionada por fecha seguramente, no, sí, que yo no soy del 6 de trabaje. noviembre y él es del 11 de noviembre. Claro, es perfecto. Ahí nomás. Entonces, claro, y esas fechas, pues dice, ¿pero qué tiene que ver? Dice, esas fechas, el inconsciente está lleno, es un gran iceberg que está abajo del hielo, que no se ve, y esa fecha, eso es lo que maneja todo. Entonces, todo eso que Carmelo sintió esa frustración, y que el clan tanto sufrió con la vida Claro, de Carmelo, tanto juicio, tanto sesgo, tanto abandono, tanto sufrimiento, que María no sea independiente, que no trabaje de lo que le guste, que no haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a generar que la separación del clan otra vez. Entonces, mucho, pero mucho tiempo antes, ¿qué hace el inconsciente? No, esto no le permitamos. Entonces, cuando María se acerca hacia una plenitud de querer tener su trabajo de lo que le gusta, de ser consultora, todo esto, le empieza a frustrar, digamos, esa posibilidad, claro, mejor en el colegio, mejor en donde ya está en la zona conocida, se inunda todo el jardín, se pasan muchas cosas en la vida de las personas. ¿Por qué? Y eso se ve en el presente, todo eso que sí, pasó cuando uno va a esas historias, y a veces se ve en modo desagradable. Pues a nadie le gusta que se le rompan los caños, pero esa incomodidad que pasamos en algún momento para trascender ese dolor que está anclado en el cráneo y sanar una enfermedad grave, sanar una enfermedad de mala fama, sanar una enfermedad crónica, sanar una economía y tener una vida plena y abundante y feliz, que es el objetivo. Y no entrar en esos ciclos de repetición de me quedo con el diagnóstico que me dijeron, sigo trabajando en un trabajo que no me gusta y paso todos los domingos de mi vida, desde los 30 años en adelante, o de los 40, qué sé yo, amargándome. claro, tal cual, tal cual. Es Y yo no maravilloso sé eso. en la familia de ustedes, pero en la mía era muy común esto de ¿para qué más? Así como estás bien, Claro. ¿no? Y o cosas de, esto no es para nosotros, esto es para la gente de plata.
y en eso de esto es para la gente de plata, ni siquiera animarte a soñar con un viaje, ¿no? Y hoy entiendo que se fueron abriendo puertas y que uno se permite también transitarlas, Claro, porque a veces se abren las puertas y uno se queda ahí como, por eso yo siempre digo, ¿no? Nos vienen a buscar esas memorias que, bueno, a ver, está acá, está acá. Y bueno, pero después cuando, porque a mí también me pasa, ¿no? De cuando nos agarra el miedo, entendí que el miedo es ese semáforo que nos viene a mostrar que nos estamos corriendo de nuestra nueva zona de confort. Claro. Y entonces el mirar, ¿no? Che, mirá este pasito que di, y que para mí ese paso era la muerte. Bueno, lo di y acá estoy y sigo creciendo, porque también yo vengo de una generación por ahí de que podíamos permitirnos crear una vida hasta los 40, 50. Después ya hay que vivir, ¿no? Mm. ¿Perdón? sí, Hoy total. la Y María, ciencia dice que, claro, yo voy a vivir Claro, hasta los 100. No, claro, yo no. claro. claro, no, María, y con todo esto también que estás contando, me Qué bueno. imagino que habrás encontrado el tema de tu profesión, ¿no? Digo, ¿cuántos niños sí, estás queriendo educar? Obviamente, porque todo está acá, todo vas a tener respuestas. Eso es lo interesante para la otra persona que nos ve, ¿no? Como dice sí, no sé quién Normi Guerra, dice, mira, Normi Dani. Guerra dice, wow, yo soy del 9 de noviembre, claramente. Claro, Eso te va a dar perfecto. mucha información si te atreves a la consulta y demás, ¿no? sí. Capaz que esta ¿Y sabés historia, qué creo? María, te Sí, resuena lo que te está contando. Claro. ¿Sabés lo que creo? Que la profesión de María como docente es una profesión reparadora claro, por todos esos niños que no pudieron estudiar, ¿no? Claro, por supuesto. A ver, sin ir más lejos, mi papá terminó la escuela primaria de grande, ¿no? Pero que esta profesión, la de consultora, yo siento que la elegí desde desde mi libertad. Claro, No sé si se entiende lo que sí, digo. sí. Yo total. entiendo que la otra la hice desde el inconsciente, pensando que elegía, pero no, en realidad estaba reparando. Y que esta, realmente, por todo el trabajo, ¿no?, que tuve de autoconocimiento, siento que Con realmente José, lo hice desde la libertad. esta Ay, mirá, consulta dice que está en Qué con Jessy consulta. lindo, Adelar, qué genia que Jessy estuvo acá con nosotras como invitada. totalmente. Sí, 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 creo que sí, decile, Dani. totalmente. Sí, no, en esto de ser consultora, que claro, en una conciencia totalmente diferente a la de ser maestra, ¿no? Docencia, que es totalmente diferente. Digo, pero también en esto de ser consultoras, también estamos reparando y llevando Sí, conciencia a todas esas familias que tenemos detrás, ¿no? Nuestro clan familiar, de darle la posibilidad que también hoy nosotros somos la mejor versión que ellos pueden llegar a tener. Y mirá qué belleza, qué regalazo le estamos dando a ellos, ¿no? Cuanto más feliz sí, y más en paz estemos con nosotros, ellos también están disfrutando. Justamente porque sí, en una de las cosas que ustedes estaban hablando de Rory Sims, cuando vos te paras ahí y escuchás a ese ancestro y ves todos sus dolores, pero también él puede sentir todo la belleza que estás viviendo hoy y dice, wow, qué posibilidad tan hermosa, ¿no? Ujú. Eso sí, también te llena el alma. Es que sí, somos tal nuestros cual. ancestros y al reparar esta historia en esta vida que estamos viviendo, la verdad es que estamos reparando la historia de ellos también. Claro. Estamos cambiando, estamos reviviendo, estamos metiéndonos en los dolores, en lo que tanto duele, pero justamente es la manera, porque el, el- la única manera de, o sea, lo primero y principal de una consulta en bioexistencia consciente es empoderarte. No quedarte en un diagnóstico médico, no quedarte en una historia que te trae desvalorización, en una situación de un trabajo donde te sentís que no estás plena, que no estás conforme. Entonces, en nuestro ciclo es nada en tu vida que ocurre por casualidad, ¿no? Y Claro. justamente no fue casual que María haya eh, eh, estando en esa profesión, estando en esa vida de desvalorización que el inconsciente le llevaba a proteger. No le importaba si estaba contenta o no, pero también los síntomas del estómago le explotaban. No importa, para el inconsciente eso no es preocupante.
El inconsciente lo que quiere es protegerte para que sobrevivas. Y es una cosa que es muy difícil de entender y muy paradójica, es una paradoja. El inconsciente quiere que vos sobrevivas, entonces hace todo lo posible ya desde mucho tiempo antes de detectar que vos vas hacia un camino de algo que te gustaría más, pero que él considera que es peligroso porque en tus ancestros fue peligroso o trajo separación. Entonces, ¿qué hace? Te corre de ahí por mucho tiempo antes. Si te gusta, si estás plena, si el domingo a la noche la pasás horrible, si te pasás, si no estás con alegría, si no tenés una economía plena, tenés que estar viviendo dependiendo de decir, nunca puedo pensar la posibilidad de un viaje, nunca puedo pensar la posibilidad de disfrutar de tal manera, me guío con ese inconsciente familiar que me dice, no, eso no es para nosotros, eso es para otra gente. Y te autolimitas de tal manera y el inconsciente te permite, te dice, vos quédate en esta, quédate hasta ahí, porque ahí vas segura, como decías vos. Y María, y es perfecto, porque qué limitante, ¿no? Y qué gran oportunidad que es que una consulta en bioexistencia consciente, que es una consulta de 2 años aproximadamente, una vez por mes, te abra la posibilidad de un camino nuevo de un síntoma que te moleste tanto, pero tanto en la vida, vos desde ahí contactes un consultor, nos puedes contactar a nosotras, puedes mirar en la página de Humano Puente y decir, yo no quiero vivir con esta diabetes, yo no quiero vivir con este dolor de huesos, yo no quiero vivir con esta economía escasa, yo no quiero vivir con estos vínculos que me agobian, yo no quiero vivir con, no sé, con este trabajo que no quiero. Entonces, darte esa oportunidad y no cronificar los dolores es algo que realmente es una información. No sé por qué hacemos los vivos. Para dar esta información, para que se sepa. Esto es lo más Sí, importante. sí, tal cual, coincido con cada una de tus palabras y nada es al azar, nada es por casualidad y el inconsciente trata de proteger y no entiende ni de buenos ni de malos y toma como referencia a aquel ancestro que más tiempo vivió mucho tiempo, se reprodujo, bueno, sigamos. Y yo tengo 2 referentes que superaron los 90 años, que han tenido una vida de mucho sufrimiento, ¿no? Y entonces, en camino hacia ahí, ¿no? Porque ellas pudieron hacer eso. Bueno, afortunadamente me animé a ir a consulta, a verlo, a trabajarlo viste que muchas veces uno dice, uy, si pudieras cambiar algo de tu vida, yo no cambiaría nada. Mm, Ni siquiera lo que pasó ayer, porque yo sé mm, que todo lo que pasó antes, lo que está pasando, va haciendo la construcción hacia donde quiero llegar, ¿no? mm. Y me parece que esto es el empezar también, ¿no? A querernos, a aceptarnos y a seguir conociéndonos. Y la versión que hoy tenemos no es la misma que la que fuimos hace un rato, porque de este encuentro de nosotras tres vamos a salir mucho más enriquecidas y uno va aprendiendo y qué bueno permitírselo, qué bueno no andar ya con esas anteojeras así de esto, viste, la frase que más escuché durante mucho tiempo, la vida es una lucha. Ay, sí. No, Sí. No se no, puede. No, Así no. está, claro, ¿no? No, correrse de esa cuestión del trabajo como sacrificio, sí, como con esfuerzo excesivo. Está bien, está bueno que si algo te gusta, vos le pongas mucha energía a claro, un trabajo, algo. Pero el sacrificio como claro, lema de vida en un clan, en una persona, en una familia, en el inconsciente colectivo también. O sea, es disruptivo este sí, camino, sí, es disruptivo. sí. Sí, hay que romper Bueno, muchos juicios, muchas claro, creencias. tal cual, y a ustedes habrá pasado que cuando decidieron ser consultores y trabajar de esto, de repente en el que uno diga, no, estoy trabajando como consultora, ¿eso es un Sí, trabajo? Sí. claro. Sí, Sí, sí. sí, Mucho juicio, mucho sí, sesgo, mucha cuestión claro, de eso no es un trabajo, eso no sé si está bueno, eso es, por ahí de repente es muy esotérico. Y bueno, acá estamos nosotros rompiendo paradigmas porque
el síntoma, tuvimos esta bendita casualidad, por decirlo, no sé cómo decirlo para no usar, tuvimos esta creación de que algo nos molestara mucho, mucho, mucho en nuestra vida, y que en mi caso fue la vista, fue el principio de todo, fue la vista, y cuando un cirujano a vos te dice, y mira, si no te pegás, quedás ciega, bueno, ahí vos vas, usás la ciencia, por supuesto, pero decís, no, esto no puede ser casualidad. Claro, Esto, Totalmente. usás la ciencia, te operás, pasás, mejorás, pero después no te puedes quedar, yo por lo menos elegí no quedarme con eso solo y empezar ahí a hacerme preguntas, Totalmente. preguntas, preguntas. Y con esas preguntas ahí llegué y fui viendo otros caminos, fui viendo otras cosas, fui investigando, decir, no puede ser, no hay casualidad. Empecé terapia, sigo, me encanta, y ahí después empecé a ver a la bioexistencia, a ver un video de Pablo Almazán, que algún día te llega, que es el creador junto con Lucrecia Bianchi de la bioexistencia consciente, y vos ahí, y de Humano Puente, y vos ahí decís, esto me resuena, y cada vez me resuena más, y cada vez me resuena más, y ahí empezás, te anotás con un consultor, después empecé mi camino de consulta, soy abogada, pero lo que más quiero en la vida es ser consultora. Entonces, ¿y por qué elegí la abogacía? Y para reparar injusticias del trato. sí, Claro, exactamente, exactamente. Qué lindo esto que nos estamos dando, ¿no? En este ratito de conciencia, porque justamente lo que hacemos es comunicar al mundo lo que hacemos. Hoy no hay barreras, hoy cualquier persona de cualquier lugar del mundo nos puede escuchar y puede tomar un poquito de conciencia. Capaz que no nos imaginamos el potencial que estamos eh, dando en este vivo, ¿no? Porque una palabra puede ser un cambio enorme para una persona. Nosotros a veces no, capaz que no nos detenemos mucho porque pensamos que lo que a nosotros nos pasa y la conversación y todo que linkeamos muy fácilmente, para otra persona de repente es, wow, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué tiene que ver que a mí no me pueda ir bien en mi trabajo con la historia de mi familia y de mi abuelo? Imagínate que es muy disruptivo para las personas. Entonces, digo, cuánto también nosotros en este caminito eh, somos responsables justamente de mostrarle una realidad totalmente diferente a esa otra persona. ¿Por qué? Porque nos favorece a nosotros en nuestro universo. Cuantas más personas se trabajen, se autoconozcan, más lindo va a estar nuestro universo alrededor tal también. cual, tal Sí, sí. cual, tal Yo, cual, tal yo me cual. acordaba cuando vino Malena Beltri, que es una consultora certificada que vive en Italia, que ahora da clases de tango y aparte es consultora en Italia, pero fue una médica del Garrahan, una médica de pediatría del Garrahan. Y yo le pregunté a una científica tan experimentada como ella, le pregunté, pero ¿por qué esto es tan disruptivo? ¿Por qué no se sabe más? Y me dice, ¿por qué no se puede ¿por qué a veces la medicina no encuentra soluciones que la bioexistencia sí puede llegar a dar para ciertos síntomas crónicos? Y ella me dijo, porque la medicina no entra al inconsciente. Entonces, entender que esas historias, para mí fueron palabras también fue muy hermoso ese vivo, pero entender que una científica te esté diciendo que si vos entras en tu inconsciente, vas a aquellas historias de tu bisabuelo y entendés, ya la epigenética lo reconoce. Claro, Entonces, si vos entras en esas historias, te animás a ir ahí, ese síntoma, ya sea de tu cuerpo físico que tanto te afecta, o de tu realidad extendida, que es todo lo que se despliega a tu alrededor, tus compañeros de trabajo, tus vínculos, tu economía, todo lo que te está pasando, si vos te das ese permiso de ampliar un poco, salir del cuadrado y decir, y si miro un poco esta visión de que el inconsciente, ese 97% que dicen los psicólogos que maneja la vida, esto no lo digo yo, lo decía Freud, lo decía Jung hace millones de años. Entonces, si vos te das esa posibilidad de ver que el inconsciente maneja toda tu vida actual, y es una oportunidad enorme para claro, sanar. tal cual. Mirá, yo mientras escuchaba a las dos pensaba, ¿no? Que uno siempre tiene la posibilidad de elegir. O nos volvemos nuestros propios carceleros, o nos animamos a derribar barretas, porque podríamos quedarnos nosotros en lo fácil, ¿no? En la queja, bueno, sí, porque mi bisabuelo, el mal visto, y entonces yo, no, 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 pará, amigo, te estoy diciendo de que eso quedó grabado, pero vos podés entrar en ese no tiempo,
cambiar eso y abrir tu nuevo camino. ¿Para qué? No solamente para ellos, sino para vos y para todos los otros que van a venir. Nosotros podríamos, hace una hora atrás, habernos quedado con no, hoy hay mala energía, hoy hay mala conexión, no se pudo. Lo intentamos y acá estamos. Es un ejemplo perfecto para cerrar. No sé cómo estamos de tiempo, Sí. Dani, decime. Sí, estamos Ya ahí, estamos. casi cerrando. Sí. Es un ejemplo María, en perfecto para cerrar el sí, vivo, porque total. realmente sana el que insiste, sana el que va por más, sana por el que se anima a dar ese paso de apretar el botón y pedir che, que tendría interés, ¿me das información sobre una consulta? Ese es Sí, sí. exactamente. Qué belleza, Qué María. belleza, Algo para hermoso terminar, vivo. María, muy interesante, que siempre hacemos una preguntita. ¿Qué le dirías a esa otra persona que dice que es mala suerte, que nunca le llega nada bien, que siempre se vive quejando? ¿Qué le dirías a esa persona que hoy nos va a mirar y la que va a mirar después, ¿no? También. Un mensajito cortito ahí, como para Yo cerrar. le diría que yo estuve ahí en esa queja, en el todo me va mal, nada me sale bien, las cosas, pero un día me animé a ver que había algo más allá y mi vida comenzó a transformarse y se sigue transformando. Ante cualquier inconveniente que hay, le encuentro el para qué cosa buena está pasando esto, me meto, lo trabajo y lo voy transformando. Así que decirles que se merecen, así como yo, y con ustedes, tener una vida plena, sana, feliz, abundante, que se lo permita. Qué Hermoso. belleza, qué belleza. Muchas gracias, María. Gracias, María, gracias por Muchas este vivo. gracias. Qué Gracias, sabiduría. chicas. Gracias por esta hermosa tarde que creamos juntas. Ahí va, Gracias. totalmente. Hermoso. Gracias, Gracias, María. gracias. Chao, Chao, chao. chicos. Chao.